Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Vamos, quien quiera oír que oiga. No silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Muy bien, pero muy bienvenido, Carlos Belloso. Gracias. A quien quiera oír que oiga. Gracias. ¿Cómo andás? Invitarme. Ando muy bien, Ando muy bien. La verdad que para mí fue el otro día una sorpresa muy grande que nos pusimos ahí en la calle. Fue bueno, pero viste que nuestros referentes, a ver, la gente que nos ve en las películas, la gente que nos escucha por la radio, la gente que nos ve por televisión, el coso. Vos no sabés cuánta gente hay, y vos no sabés cómo se contiene, cuántos son las personas que contienen, quiénes son. No sabemos. Y yo te vengo siguiendo y veo cuando te cagan a palo en Plaza de Mayo, cuando haces alguna nota picante. Y yo te escucho, y cuando te veo, ¿qué es ese? Yo te juro que no lo voy a creer. Ese, yo te juro. ¿Qué? Carlos Belloso, digo, ¿qué pasó acá? Digo, estaba con mi mujer y mi hijo que nos íbamos a ir a la casa de los amigos. Me encantó conocerte, me encantó que conocer a tu mujer, a tu hijo, la verdad. Una persona excelente, yo te lo dije el otro día. Te admiro como actor y te quiero como persona. Gracias. Después de lo que estuvimos charlando, obviamente. Yo le contaba al público antes de que llegues, Carlos, que el tema que vamos a tocar hoy, entre tantísimos otros, es fundamentalmente este desconocimiento del estado de 9.500 excombatientes de Malvinas. Carlos no estuvo, para los que no saben, no estuvo en Malvinas, pero fue parte de la artillería número 11 y dio protección al aeropuerto de Río Gallegos manejando un cañón antiaéreo en el conflicto bélico. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia, Carlos? Primero corregir cuál es cómo uno denomina las cosas. Dale. Vos decís, yo no estuve en las islas. Sí. Las defendiste. Es un teatro de operaciones cuando se abre un conflicto. Cuando se abre un conflicto, cuando hay un conflicto con cualquiera, cuando es una guerra, un conflicto, eso fue un conflicto, no fue una guerra, no se declaró una guerra. Fue un conflicto armado. Cuando se abre un conflicto, inmediatamente se arma una ley con respecto a eso. Se llama Ley del Teatro de Operaciones. En este caso, Ley Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que demarca quién está combatiendo y dónde se combate, para significar quién estuvo combatiendo y después, cuando termine el combate, quién combatió, claro. Quién recibió orden de combate. Sí, ¿no? ¿Quiénes fueron los actores en este caso? Claro, en ese escenario, en ese teatro de operaciones, claro. El tema es que la gente no sabe, la gente piensa que la guerra pasó solamente en las islas. Sí, total. Y decirle al crucero General Belgrano si la guerra pasó en las islas. Pasó justamente fuera de zona de exclusión y muy lejos de las islas. Entonces, cuando a mí me dicen, no estuviste en las islas, no, pero de todo el combate, muchos no estuvieron en las islas. Y aparte, a ver, Carlos, quiero imaginar que en aquella... yo todavía no había nacido, yo nací después de la guerra, pero uno cuando lee y hace el revisionismo histórico, hay muchos participantes de muchas provincias del norte también. Claro, correntinos, de todos lados, chaqueños. Vos cuando me decías el número, somos 9.500, el teatro de operaciones, para que la gente que esté escuchando sepa, era litoral marítimo de paralelo 42 al sur, plataforma submarina, Islas Malvinas e Islas del Sur. Todo eso comprendía el teatro de operaciones. En ese teatro de operaciones hay varios frentes. Está el litoral marítimo, está la plataforma submarina y está el frente de las islas. En el frente de las islas fue la mayor cantidad de soldados, pero por ejemplo en las islas también hubo una isla, Soledad, que fue la de mayor enfrentamiento, y la Gran Malvina, donde murieron menos soldados, muy pocos soldados, y al mismo tiempo muchos soldados esperando en las islas, en una condición que más o menos se igualaba a la nuestra en Río Gallegos, por ejemplo.
porque tenían que esperar órdenes para entrar al epicentro mismo, que fue el Puerto Argentino o Isla Soledad. El tema es que todos los que estuvimos en el Teatro de Operaciones somos veteranos. Le gusta a quien no le guste, porque hay mucho, y ahí quiero entrar en ese tema también, sí, porque hay mucho ego y hay muchas rispideces entre los propios veteranos. Sí, hay muchas, es como todo colectivo también, ¿no? Y hay muchos extremos y hay quienes te dicen no, el que no estuvo en las islas no es veterano. O sea, el crucero General Belgrano que se queda afuera. Claro, bueno, pero ¿entendés cuál es el complejo? Pero hay mucho de eso, claro, egos. Pero te voy a aclarar algo. Sí. Si me das tiempo, tenemos todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros sacamos un cálculo de cuántos soldados se utilizó para hundir el crucero Sheffield, sí, el inglés. Sí. Nosotros contamos 1000 efectivos que se hicieron que hicieron falta para hundir la nave inglesa, ¿no? De esos 1000, ¿cuántos están reconocidos? Un puñado, los de Fuerza Aérea, sí, los de Armada y muy pocos, porque Armada también no todo lo de ¿cómo se llama? Fuerza Naval no está en las mismas condiciones que nosotros, el ejército que quedó en el litoral marítimo, pero muy pocos fueron reconocidos de esos 1000. Yo te puedo asegurar que se trabajó muchísimo para los aviones y eso por ejemplo, sí, porque también hay que desglosar bien, sí, desmenuzar. ¿Por qué? Había mucho miedo de parte del ejército inglés sobre los Superétendard, son los aviones que llevaban los Exocet. Eso era tecnología de punta que nosotros la teníamos realmente tecnología con los Superétendard. Cuando después que se hundió el Sheffield, Margaret Thatcher se puso loca y empezó como a decir hay que ir al continente, hay que hundir al Belgrano, hay que perseguir, porque esto no estaba en los códigos de guerra, hay que perseguir a los aviones averiados, que hay muchas historias. Y a mí me toca de cerca porque Volponi, por ejemplo, que manejaba uno de los aviones en la guerra. Yo soy de Tres Arroyos. Volponi, un tresarroyense que le tocó estar en Malvinas, lo derriban los ingleses. Por eso te digo que cuando hablan de los aviones, a mí me toca muy de cerca. Se le hizo un gran monumento ahí en la ciudad, pero sí, eso es lo que vos decís. Pero lo que te quiero decir es que sí, empezó la guerra sucia ahí. Margaret Thatcher era una mala leche, hija de puta. Entonces, al empezar la guerra sucia, empiezan las operaciones secretas en el continente. Y la complicidad que tuvo Inglaterra. Además. Pero yo te voy a decir una cosa. Sí. Empezaron las operaciones secretas en el continente, donde hay incursiones de comando, no solamente desde que viene la flota inglesa, sino también por parte de Chile. Y entonces empieza a haber comandos, no solamente de relevamiento y de información sobre los movimientos del litoral marítimo, sí, espionaje, sino sabotaje e intento de asesinar a los pilotos de los Superétendard en todas las bases aéreas que hubo en el litoral marítimo. Entonces, a partir de ahí se escribe una guerra sucia que nosotros, como agrupación de Concertación TOAS, que yo soy el coordinador de esa agrupación, tuvimos que empezar a investigar. No sabés las cosas que logramos saber. Que desenterraron. Primero que hubo comandos por todo el litoral. Nosotros, Cristina permitió abrir todos los libros de las bases aeronavales y pudimos saber ciertos movimientos que tuvimos. Hay un combate emblemático para nosotros en Caleta Olivia, donde comandos ingleses entran por el mar, hay una orden de combate de repeler esos comandos, y un helicóptero con 10 efectivos es derribado en el continente. Entonces, nosotros tenemos
de esos 649, 17 bajas en el continente. Esas 17 bajas son pura y exclusivamente por órdenes de combate, no son, digamos... Sí, a la marchanta que alguien dijo, sí, che, derríbenlo. No, son orden de combate. Eso se convierte en combatiente. Yo tuve la orden de combate de defender el aeropuerto de Río Gallegos con una pieza antiaérea. Y Marcelo Larraqui escribe un libro que se llama La Guerra Invisible, que describe solamente una de esas operaciones, que nosotros contamos más o menos 10 operaciones, o sea, como tan ocultas, tan secretas, podemos intuir ciertas cosas, pero hablamos de lo que sabemos. Y esa operación la podés ver en cualquier lugar. Está en YouTube, Operación Mikado, que son del ejército SAS, de la agrupación SAS, del ejército inglés, entraron proveniente de Chile a sabotear y asesinar a los pilotos de los Superintendentes de Río Grande. Bueno, estuve en Río Grande, hermoso, cuando me tocó estar un 2 de abril ahí en Río Grande. Bueno, enfocaron los cañones a las islas, se me puso la piel de gallina. Marcelo Larraqui lo describe, es más, Marcelo Larraqui tiene... Qué chilenos traidores, qué hijos de puta. Pues bueno, sí, los chilenos como pueblo ahora eligieron bien. Estaba Pinochet, un ejército que llevaba muy mal con nuestro ejército. Los dos eran una manga de bandidos, claro. Los dos, claro. Las dos cúpulas, ¿no? Pero digo, hay información que demuestra que en el continente, más precisamente en ese teatro de operaciones, en el litoral marítimo, hubo movimiento, no solamente de laburo. Yo laburé como loco y tuve que estar con un cañón aterrado en un objetivo enemigo, porque... ¿Qué edad tenías, Carlos? 18, cumplí 19 el 5 de abril, o sea, el 2 de abril, ya cuando cumplí 19 ya estaba en guerra, y al mismo tiempo cumplí 20 porque tuve 1 año y 3 meses de servicio. Después también hay otra cosa, te digo todas esas cosas que nos tiran en contra, porque yo las puedo defender porque hace 40 años que estoy, viste, dándole a la cabeza, que no paro. Y aparte con argumentos sólidos. Con argumentos, porque tenemos más argumentos, pero no los podemos decir porque es como pedalear ¿viste? En el abismo, con los dibujitos. como claro, en la bicicleta. El tema es que a veces dicen Río Gallegos, por ejemplo, la población entonces tendría que ser excombatiente. No, ¿por qué? No estaba vestido de soldado, claro. No empuñaban un arma y no estaban en un objetivo enemigo. ¿Por qué? Porque las bases aeronavales eran objetivos enemigos. Obviamente que las bases navales estaban a kilómetros de lo que era la población. Sí. Pero contó Máximo y contó Cristina lo que pasaron con los oscurecimientos y demás cosas. En desarrollo me contaba mi hijo y mi vieja tenían que apagar a tal hora todas las luces, todo. Porque pasaban los aviones, era tremendo. Claro, pero a ver, nosotros no estamos haciendo víctimas, no hacemos nada. No, ustedes están reclamando algo genuino. Es una injusticia que el Congreso la tiene que charlar, que hablar en el Parlamento. Sí. La tiene que hablar y decir, ¿somos o no somos? Yo creo que soy. Ahora, tengo toda esta información, no solamente la información del ejército argentino, que a mí me pone en un papel que yo estuve, que me avala, sino que hay también una información de una guerra sucia que empezó Margaret Thatcher paralelamente a este conflicto, que tengo tanta información que decime si no, porque hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Dicen, no, pero ustedes no estuvieron en cuerpo a cuerpo con Gurkha. Hubo enfrentamientos, hubo prisioneros ingleses, hubo prisioneros argentinos en el litoral marítimo, hubo combate, hubo muertes, 17 de las 649. Sí. ¿Qué más puedo pedir? O sea, yo estaba en una función, digamos, precisa. Yo tenía que defender el aeropuerto de Río Gallegos en un objetivo enemigo. Yo lo hice con 18, 19 años, yo lo hice. Laburé como loco, no sé si el pelo se me cayó ahí. No, es tremendo. Pero, digamos... Hay que estar, pero no porque me hago víctima, sino porque yo con 18, 19 años ofrecí mi vida al Estado a que hagan conmigo
a que me maten. Lo que quieran, sí. Y después cuando terminó la guerra, a su disposición. Y después cuando terminó la guerra me dijeron, no, pero si vos no estuviste. Te descartaron, sí. Mi cabeza bloqueó. En un momento hizo crack. Y entonces esto me saca, ¿entendés? Las ganas. Y hay un montón que me dicen, no, vos sos un veterano trucho. Yo tengo información. Que la chupen, Carlos. Los que dicen eso, leí en algún posteo. Yo tengo información que, y además decirle a los 17 héroes de guerra que murieron en el litoral marítimo si eran veteranos truchos. O sea, hay mucha complejidad de cosas. Dos cosas más te digo sobre este tema. Nosotros tenemos una ley en el Congreso para tratarse. Háblame de la ley. Es la 0505 de 2019. Hace 3 años que la tenemos y nadie la trata. Tenemos también en el Senado, por unanimidad, la entrega de medallas y diplomas que nos deben, y por unanimidad dijeron, vamos a tratar este tema para que nos den, y también lo cajonearon. Y entonces ahora es legislativo el tema. ¿Por qué? Más allá de que nosotros tenemos un precedente de la Corte Suprema que a un veterano del litoral marítimo lo reconocieron, es el caso Jerez. Más allá de eso, nosotros necesitamos del Poder Ejecutivo, algún Poder Ejecutivo, Alberto o el que venga, que se comprometa. Voy a poner un paréntesis. Ya Carlos dice que Alberto ya el año que viene no va a estar, Alberto o el que venga, me encantó. No, porque ahora no hablamos de política. Ahora no vamos a meter, no. Por declaraciones del mismo, pero igualmente necesitamos, tenemos todo, pero necesitamos que el Congreso accione y en una comisión, ni más ni menos, que se ponga, porque hay algunos políticos que yo hablo y no saben nada de esto, y a mí me parece que no solamente tienen que saber, sino que tienen que ver si la historia fue o no fue así, porque el pueblo tiene que saber, necesita saber la verdad de qué pasó en el litoral marítimo. Sí, más allá de que siempre van a estar los canallas y miserables que te van a decir, no fuiste conveniente, esos que la chupen, así nomás. Pero yo creo que el Estado, los afectados son 9.500, Carlos. Son 9.500 soldados que están empadrinados, iba a decir, empadronados, pero es un montón y no es tanto para que realmente. Y otra cosa te quiero decir, es derecho adquirido. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos veteranos del 82 al 88. Es más, con políticas públicas que permitían que, por ejemplo, los veteranos sacaban créditos para una casa, para una vivienda, teníamos ¿cómo se llama?, cobertura. En el 88 tuvieron que repartir las pensiones. ¡Ay, qué casualidad! Cuando hay que repartir plata no somos. ¿Entendés? Mirá vos, o sea, estamos hablando de la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín, que ya venía el turco. Y el turco dijo, limpiame también eso, limpiame el litoral marítimo, y fue lamentablemente el pacto. ¿El pacto de Olivos? Ahora sí. ¿Se habrá charlado ahí, capaz? Sí, yo a ver cómo puedo decir, la política a veces arma cosas, pero que después las tiene que rever. Sí, pero yo no sé si es la política, sino son quienes tienen la herramienta política en la mano. Sí, el poder en ese momento. Sí, porque la política como herramienta de transformación, o sea, la herramienta política esto lo puede resolver en un segundo, Carlos. Y sí. La herramienta. Sí. Es quienes la tienen en la mano la que no lo quieren resolver en un segundo. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, obviamente, es así siempre. Y ahora contame, Carlos, cómo. Porque yo conozco muchos veteranos que muchos suicidios, muchos. Y después que han quedado bastante, no sé si la palabra es trastornado la correcta, pero que han quedado muy mal psicológicamente. ¿Cómo te afectó la guerra? Mira, yo cuando volví muy deprimido, y es más, yo quedé temblando en una cama durante 1 año. Y mi familia obviamente que se preocupó, pero al mismo tiempo digo, bueno, no sabía cuánto iba a durar esa depresión,
estar tirado en una cama. Primero, estar tirado en una cama, primero para dormir todo lo que no dormí en 1 año y 3 meses. Eras la bella durmiente. Y sí, no laburé nunca tanto en mi vida, cargar municiones 3, 4 de la mañana, dormir poco, 24/48 las guardias, con un estrés terrible, no poder dormir por el frío, dormíamos cuando emplazamos la pieza, la teníamos que emplazar a varios kilómetros, 15, 20 kilómetros distanciados del aeropuerto, de la base aeronaval de Río Gallegos, en plena estepa, y dormíamos en un camión, no alcanzaba nada de lo que te daban para cubrir el frío. Tuve principio de congelamiento en una guardia. Yo a las guardias iba a dormir, o sea, tampoco fui, viste, un soldado ejemplar, pero digo, con 19 años, venía de Pinar de Rocha, claro, de empedarme en Pinar de Rocha, a hacer una guardia cubriendo. Había también una irresponsabilidad, pero también había una responsabilidad de no desertar, de quedarme ahí, de recibir órdenes, de recibir palazos de los zumbos y de los oficiales que estaban más nerviosos que nadie. Como recibía maltrato de los milicos, es otro tema ese, como recibía maltrato de algunos milicos. Los apremios ilegales. Calabozo de campaña, baile hasta que no das más, después cuando no das más te cagan a patadas en el piso porque no das más. Más allá de eso, más allá de los apremios ilegales, había suboficiales que en guardias o charlan se ponían a llorar en el hombro nuestro, como diciendo: yo entré acá en el ejército para hacer chapa y pintura porque yo no puedo estudiar y ahora estoy en una guerra, y claro, lloraba, sí. No, me cago primero, ya vamos a salir de esta guerra. O sea, hay un montón de perfiles psicológicos claro, en una guerra, y con tanta tensión. Cuando terminó todo eso, yo tenía una licuadora en la cabeza que quise dormir, cura de sueño, y claro, depresión, hasta que en un momento dije: tengo que salir para adelante, tengo que laburar. Mi viejo me encontraba la voz. Bueno, ¿Qué es lo que te ayudó, Carlos? ¿O cómo encontrás el camino ese que te llevó a lo que sos hoy, a lo actoral? Y un montón de cosas, también en distintas épocas. Yo agarré también una época del off, del circuito under, que a mí me liberó la cabeza. Eran, qué sé yo, el Paracultural, Cemento, Medio Mundo, Varieté, eran lugares donde a nosotros se nos explotaba la cabeza y loqueábamos nuestra locura, mostrábamos nuestra locura y hacíamos arte, digamos, en circuitos también, secreto, porque en los sótanos, sí, ese era el under, y eso fue un foco infeccioso cultural hermoso. Sí, positivo, una contracultura que venía todo muy solemne, porque veníamos de una época de mierda, un horror, no se podía hablar, no se podía hacer nada, y ese foco infeccioso que iba por abajo, la primavera alfonsinista ayudó, eso liberó, ¿no? Y yo ahí empecé a ver, digamos, el arte. Mis tendencias artísticas son dos, en realidad tengo más, sí, pero son dos muy claras, que yo desde muy joven las supe, de los 15 años. El arte plástico, el dibujo, la pintura, y el arte dramático, actuar y demás. Y esas son mis dos vectores artísticos, me ayudan a poner la locura y mi sensibilidad. Si la volcas ahí. La vuelco ahí, y la comunicación, y expresarme con la gente y decir: sí, esto me duele y lo estoy contando, y sentirte representado. Es eso el mecanismo, y eso ayudó muchísimo. Y en lo que te digo, en el circuito under, en la primavera alfonsinista, donde todo explotaba, eso sirvió también para mostrar un montón de cosas. Qué sé yo, compañeros míos que también pasaron por lo mismo, qué sé yo, Batato Barea, que fue un ícono del under porteño, también estuvo en el conflicto. Sí, entonces, el conflicto. Sí,
yo lo llamo también la guerra porque lo vivimos como una guerra, técnicamente es un conflicto. También los veteranos, cuando vos decís conflicto, dicen, no, que es guerra. Y no todos los veteranos, porque te digo... Claro, ¿vos lo conocés a Ismael Poltronieri? No. Es nuestro Rambo argentino, es el más condecorado en Serra Tres Hermanas. Con una MAC se llevó puesto a todo un regimiento o todo un batallón un pelotón de ingleses. ¿Liquidó como? Sí, es el más condecorado, tiene más medallas que el pelo tiene tu barba. Ahora, sí. Nadie lo conoce. Eso tenemos que ver. ¿Quiénes fueron nuestros referentes en la guerra? Bueno, él lo reconoce, él dice, sin ustedes ahí en el litoral marítimo, nosotros no hacíamos nada. ¿Quién nos daba de comer? Los aviones que transportaban, que nosotros cuidamos. ¿Quién proveía de los pertrechos? Los aviones que ustedes cuidaron, que protegieron, que estuvieron, que recibieron órdenes. Sí, todo tenía que ver con todo. Y sí, y en el teatro de operaciones todo tenía que ver con todo. Claro. Y eso por eso te corrijo, porque yo no estuve en las islas. ¿Entendés? Sí, bueno, yo creo que, como te decía recién, Carlos. Pero todo el mundo dice, pero vos no estuviste en las islas. El de Formosa, el de Corrientes, el de Tucumán. Claro. Bueno, esos tienen otra categoría que son bajo bandera, que están en un reclamo también. Que me llaman y me dicen, che, que nosotros queremos... Sí, pero yo me rijo por la ley del Teatro de Operaciones. Esos que estuvieron en bajo bandera, los respeto porque es como yo tengo un reclamo, ellos también tienen su reclamo, ellos quieren reclamar también que tuvieron... Los mismos derechos. Los mismos derechos. A ver... Una cosa es el reclamo de ustedes, que ustedes sí estuvieron en el sistema operativo del conflicto. En el teatro de operaciones. Y ellos no. Ellos estaban alertas. Claro. Si los llamaban, iban. Sí, igual no dejan de hacer sus cosas, porque como estás conectado también, hay logística y hay también, qué sé yo, los del Chaco... estuvieron en las islas y pasaban por las bases aeronavales. Yo me acuerdo de despedir a los chaqueños, a los correntinos, que no sabían si venían, si volvían. Si volvían, eso es muy fuerte. Claro. Eso es muy fuerte. Y bueno, y eso fue... como dijimos al principio, es una injusticia que yo no voy a dejar de reclamar por más que me digan. No, y yo como te dije el otro día, claro, te voy a dar una mano en lo que pueda, como ya estuvimos ahí hablando. Yo ya le quiero contar a la audiencia que ya estuvimos hablando con gente del gobierno que me manifestó a mí este muchacho de defensa su compromiso. Y yo creo que es muy bueno que se empiecen a reconocer a los héroes, porque no solamente son héroes los que quedaron en Malvinas, son héroes los que como vos hay 9.500, y también a los veteranos que están reconocidos como veteranos. Creo que todos son héroes, porque han defendido la soberanía de nuestras islas. Sí, y yo recibí una orden de combate que era estar en un lugar y estuve, ¿no? Hay otros que dieron su vida en el litoral marítimo, como que en las islas, como en el mar, como en el crucero, como en la aviación también. Ahora, en estos 40 años, el reconocimiento a nosotros nos dolió muchísimo, el que no nos reconozcan, porque no estábamos en ningún lado, éramos unos payas, que después de 40 años... Sí, ni siquiera Guillermo Carmona, que es de asuntos de Malvinas, no conozco a Guillermo Carmona. Y nos le chupó un huevo y nos ninguneó, porque nos prometió. Fuimos también, todo está bien, pero el poncho no aparece, ¿viste? Claro, está todo ok, muchachos. Está todo ok, pero resolveme, papá, resolveme. Y es como decías vos, es tan fácil agarrar el Congreso y decir, traten esa ley. Claro. Punto. No es muy difícil, ¿eh? No sé si la ganamos, la perdemos, no importa. Quiero que traten esa ley porque mi cabeza va a estar más sana. Sí, nuestra cabeza. Sí, ¿no? Va a estar más tranquilo. 9.500 soldados. Y lo que decía de que se mueren, el último año se murieron 100 compañeros que estuvieron en el litoral marítimo. ¿Se suicidaron? No, muertes naturales. Pero digo, para mí... se murieron con esa sensación de no ser reconocidos. Eso es lo que me mueve a mí, esto.
que ningún otro compañero se vaya sin su reconocimiento, ¿viste? Y esos 100 que se fueron el último año, a mí me duelen particularmente, ¿viste? Y bueno, y yo... Va a salir, yo creo que sí, le vamos a poner garra a Carlos para que salga. Y además fue como... Se van a alinear los planetas, acordate. No puedo dejar de sentir que fui elegido para estar en un micrófono hablando de este tema. Sí, no, pero entonces, viste, lo tengo que hacer. Es mi causa, como otras causas también, como en lo político, como qué sé yo. ¿Lo votaste, Alberto? ¿Sabes que no? Yo voté... Te digo una cosa. Mirá lo que me acaba de confesar Carlito Belloso. No, lo votó Alberto. Lo confesé en la mesa de Mirta Legrand con la nieta. Sí. Wow. No, mira, te voy a decir mi identidad política así rápido. Y así me la hace fácil para después tirarte alguna. Claro. Pero yo no, pero a ver, simpaticé con Alfonsín. Después en un momento vi que en la política le faltaban cosas, vi mucha mierda, mucho negociado, muchas cosas. Sí, lo puedes decir. 2001 ya me harté, me explotó más el cerebro que el cosa, me agarró guita en el corralito, yo ya tenía a mi hijo, y creí mucho en las asambleas populares. Yo creí muchísimo, me sentía realmente un bolchevique en el vamos para adelante y ya quememos algo. Haceme el masquito. Vemos, sangre. Más o menos así. En las asambleas populares yo iba a la de al bar Argos, ahí en la de Chacarita, estaba muy politizado, pero descreído, que se vayan todos, decía yo, guarda. Eras uno más de los que se vayan todos, algo nuevo. Vino Kirchner, no creí mucho en Kirchner, pero me daba a entender algunas cosas. Politizó, eso me encantó. Y volvió a poner la política arriba de la mesa. Sí, pero no estaba alineado con el kirchnerismo. Yo estaba alineado justamente con la izquierda. Con la izquierda, trotskismo y izquierda. Cuando iba a votar, votaba izquierda. No sé por qué, de izquierda. Y después de un montón de cosas, yo lo último que voté, no lo voté a Alberto, lo voté a Zamora. A Luis Zamora. ¿Por qué? Porque uno de los tipos más honestos que hay dentro del ámbito político. Su plataforma política a mí me gustaba. Conversando con gente del Frente de Izquierda, me dicen, pero se corta solo, y es un poco lo que hacen ellos con el Frente de Todos. Entonces, viste, trato como de explicarles eso. Yo quiero que se unan al Frente de Todos, quiero que el Frente de Todos sea una banda. Las masas, como diría. Las masas, realmente la masa. Ahora, lo último que voté fue a Leandro Santoro. Leandro Santoro me volvió a politizar la cabeza, no en el sentido, ¿cómo te podría decir?, que yo venía, sino en un sentido como que hay que analizar las cosas y tratar de explicarlas lo mejor posible, ¿no? Para que todo se aclare en el punto. Lo que pasa es que también el discurso tiene que ser fácil, para que el ciudadano común entienda. Porque si le va con palabras fantásticas, el ciudadano, y lamentablemente hay muchas personas, que cuando le hablan con palabras fantásticas te dicen, ¿qué me está diciendo? Sí, puede ser que tenga eso, Leandro. Vos al pueblo le tenés que hablar fácil. Y en política siempre le tenés que hablar fácil. Lamentablemente, yo lo voté a Alberto. Me alineé a lo que la conducción dijo, obviamente que a mí está muy bien. Me conduce Cristina, como el 48% que votó Alberto, y que hoy dejó de ser el 48%, Carlos, eso está claro. Yo por lo menos en lo personal estoy muy dolido después de toda la militancia que hice y del grano que aporté, del grano de arena que aporté. Y cuando salgo a la calle y hablo con la gente, ya no es el que se vayan todos, son todos iguales. Esa es la nueva frase, son todos iguales. Pero no todos, Ezequiel. Y claro que no todos. Yo ahí tengo que armar el debate, no todos son iguales. Por eso a mí me parece que
hay que seguir analizando. Leandro aporta, más allá de que vos decís que hay palabras que el pueblo no entiende, aporta una claridad que si el pueblo no entiende, los que entienden la política lo entienden. Más allá que uno quiere acción, como en todos los hitos de nuestra historia, uno quiere acción y uno quiere quemar algo. Vos fijate quién quiere quemar algo ahora, la oposición, y se dio como una especie de bueno, yo estudio mucho, viste, para hablar de algo, ¿no? Y el discurso inverso está dando muchos resultados, viste, el concepto invertido. Sí, pero es muy peligroso. ¿Qué? El concepto invertido es muy peligroso. Estamos hablando... La línea que está bajando la oposición estoy hablando yo. Claro. Es muy peligroso. No solamente es peligroso, es criminal. Sí, es criminal. Sos salvaje, yo siempre digo eso. Sí. No te olvides, Carlos, discúlpame, de que en la otra época, del 15 al 19, ejecutaron asesinatos de Estado, sí, con Sandra y Rubén, con Santiago Maldonado, que lo desaparecieron, lo volvieron a aparecer, y con los 44 héroes de la de San Juan. Sí. Son asesinatos de Estado. Y hoy podemos ver que los tipos caminan tranquilamente por la calle como si nada. Y no solamente asesinatos, persecución política, espionaje, presos políticos. Es la línea que yo llamo del proceso de reorganización nacional, pasando por Menem con Cavallo, pasando por De la Rúa, Cavallo, pasando por Macri y todo lo que resurgió del proceso de organización nacional, que era espiar, perseguir y desaparecer. Eso es básicamente, porque hay lawfare por un lado, pero el encubrimiento que hacen los medios monopólicos del gobierno hace que, por ejemplo, una desaparición es un hippie que se tiró al río. Claro. Entonces hay que aclarar bien eso. Hay que también tener la claridad para analizar y no tampoco jugar con las mismas armas del otro. Y bueno, lo que pasa, Carlos, que a ver, ahora en un rato le voy a estar llamando a Mauro Brillo, que está presentando un proyecto de ley en contra de la fake news, que me parece muy interesante. Hay un monopolio, hay un oligopolio que se llama Grupo Clarín, y en el 2009 Jorge Lanata lo describió muy bien lo que era, en ese cuadrito que había hecho y que te manejaban tus horas libres. Fue fantástico. Después Jorge se volvió un mercenario. Se creó una ley de medios no solamente para ampliar voces, sino para ir quitándole fuerza a ese monopolio. No existen muchos monopolios comunicacionales en el mundo, no existen. Nadie tiene tanta fuerza como tienen. Mirá, y en algo muy puntual te lo voy a decir, que lo padezco, hoy te digo la verdad, lo padezco. Cuando cuando Clarín, el diario, titula Ezequiel Guasora el escrachador K, el escrachador de periodistas K, no me la saco más a la mancha. Es muy fuerte, Carlos. Cuando te marca el Grupo Clarín y te demonizan, es muy... Yo calculo que no me la saco más para un sector de la sociedad. Soy el escrachador K. Claro. Y entonces, digo, este gobierno prometió muchas cosas en campaña. Yo hablo todas las semanas y nos mandamos mensajes con Milagro Sala. Sigue estando presa, es una presa política, perseguida por el emperador Morales en Jujuy. Y allí hay 27 presos políticos en el país. La ley de medios. ¿Qué pasó con la ley de medios, viejo? ¿Qué pasó? Digo, le prometiste, más allá, yo lo decía el otro día, más allá de que nosotros les advertíamos a quienes iban a tomar los créditos UA de que iban a ser estafados, más allá de eso,
Vos le prometiste en campaña que le ibas a resolver el tema a los hipotecados UBA. Son cientos de personas que te votaron confiando en que le ibas a resolver. Hoy son cientos de personas que no te van a votar. Jubilados de la mínima, te rasgaste las vestiduras diciendo que tu prioridad iban a ser los viejos. Hoy los que cobran la mínima, Carlos, son indigentes. Entonces tenés millones de jubilados que ahora no te van a votar. Que les prometiste el año pasado una nueva moratoria a un sector de nuestros adultos que le faltaban poquitos años para jubilarse, para que puedan pagar la moratoria y poder jubilarse, por lo menos con la mínima. Y estamos a 23 de mayo y la moratoria no sale. Entonces va a ser un montón de gente que tampoco te va a votar. Entonces hay ineptitud, cobardía, yo lo decía recién con palabras muy fuertes, porque si hay algo que me distingue a mí, que yo soy contundente. Ineptitud, cobardía, y lamentablemente Alberto está flotando en el limbo, y fue la decisión de él flotar en el limbo cuando decide perder la independencia económica a manos del Fondo Monetario Internacional con ese arreglo espurio, validando una deuda ilícita. Entonces estamos muy complicados. Yo no sé cómo Carlos Belloso ves el panorama coyuntural y cómo ves el año que viene que hay elecciones presidenciales. Mira, yo estoy de acuerdo en parte con vos. Sí. Yo creo que Alberto hace. Yo creo que el crecimiento no lo vemos. Está ¿por qué? Porque está posibilitando. No te olvides que no solamente venimos del macrismo, venimos de una pandemia y hay una guerra. O sea, ese marco hay que tener cuidado. Yo, si no te digo una guerra, no te digo el macrismo, pero si me viene la pandemia, yo dejo la llave del auto y me voy a la mierda. Me escapo, me dejo el auto ahí con la llave puesta, que lo maneje otro. Y esto es realmente la bomba que decían ellos que dejaba Cristina. Era falso, eso fue falso. Eso fue, pero por eso te digo la inversión del concepto, la inversión que hacen de la realidad. Y son muy vivos para eso, ¿no? Porque hay una matriz de, yo la llamo la nave nodriza. Hay una matriz que tiene un manual de 3 o 4 cosas. Por ejemplo, si nosotros dos nos peleamos, uno de los dos dice, señorita, él me pegó. Pará, si no era al revés, no era que vos viniste, me rompiste la pipa y vino alguien entonces eso lo usan son tremendos, como en el primario nos cagaban la trompada. Es así, la acusación primero es para vos, pero después invierten el sentido, el concepto. Todo sos vos, pero ellos hicieron la movida. En psicología se llama proyectar. Bueno, sí, proyectar, pero proyectar puede ser hasta patológico en un punto. Vos estás proyectando y no está bien que proyecten. Ellos lo que hacen es más perverso todavía. Invierten el sentido, invierten el concepto. La plantilla se repite en la guerra de Ucrania. Viene la OTAN y le dice a los rusos, hay un caso de YouTube que es genial. Vienen a los rusos y le dicen, escuchame una cosa, vos, ruso, ¿a que no le tirás una bomba a los ucranianos? No me jodas la pelota porque están ahí al lado, le voy a tirar una bomba. Y si además matan a parte del pueblo que está en Ucrania, lo voy a hacer con placer. Y la OTAN dice, no sos capaz, vos no sos capaz. Ah, no soy capaz, mirá, boom, boom, boom. Y la OTAN dice, invasión a Ucrania. 8 meses, Carlos, 8 meses estuvieron provocando a Putin. Putin decía, muchachos, si Donbass se quiere independizar, que se independice. Prohibieron hablar en ruso en Ucrania, hicieron mierda a monumentos históricos en Ucrania, de Rusia, y se gestaron más de 20 organizaciones nazis en Ucrania, y son todos Ucrania, cuando la OTAN le rodeó toda la frontera a Rusia. Yo lo que estoy hablando es terrible. Sí, pero estás de acuerdo conmigo. Yo lo banco a Putin, pero soy putinista pleno.
Sí, yo no soy tan putinista. Yo sí, yo sabés lo que sí. Yo no soy tan putinista, pero me dice, vamos Putin, dice, pero para un segundo, porque Putin también tiene lo suyo. Yo lo que soy es sí o sí anti-imperio. Eso nunca va a dejar de ser lo que nos está matando. ¿Y cuántos imperios hay, Carlos, hoy? No, hablo del único, de Estados Unidos y la médula espinal de la OTAN, que está acá y está en Colombia. Está en todos lados. Entonces, sí. Ya está. Y el colonialismo sigue. Es un virus la OTAN, sí. Yo no estoy hablando de Rusia que sea un imperio. Yo nunca lo pienso como un imperio. Yo, es más, todo esto lo veo como regional después de que formaron parte, ¿no? En un punto que no sucede en América. En América no fuimos parte de todo, salvo que los incas empiecen a reclamar. Sí, a nosotros nos hacían ver que Colón era un fenómeno cuando fue el peor genocida. Bueno, pero eso también tiene que ver con una reforma educativa que para mí para mí se está dando, Hoy ya los pibes no lo ven a Colón como Cristóbal, el que descubrió América. No, bueno, esa es la deconstrucción pero nosotros necesitamos más que de una deconstrucción de género o de histórico. De género seguro, que todos lo tenemos que desconstruir. Seguro, pero el machismo lo tenemos que ir sacando. Cuesta. Pero eso sí, culturalmente me parece que sí tiene que ser más radical ese cambio. O sea, yo no discutiría que en lo político o en lo material, o sea, tengo hambre y la gente se tiene que vestir, tiene que comer, en eso tiene que haber un cambio radical. Que en ese sentido yo creo que están haciendo todo lo posible para que eso se calme aunque sea. Ya te digo, después de un montón de vaciamiento que hay de todos lados y de una pandemia y de una guerra que está disparando todo por los aires, ¿no? Eso es mi opinión. Sí. Pero digo, la reforma educativa es de cuajo. Nosotros tenemos que sí o sí ver nuestra educación, no estar pensando siempre o en Estados Unidos o en Europa. No podemos, y eso es lo más difícil de sacarnos de encima, ese peso del eurocentrismo y del la yanquilandeada. Bueno, a ver, ¿a quién no conocés vos que esté? Pero a ver, sin menospreciar, ni en pedo quiero menospreciar a un remisero, pero hasta un remisero hoy te dice, no, el dólar, y yo digo, la puta que lo parió, pero flaco, si vos cobras en pesos, yo entiendo que te puede afectar la suba del dólar en los precios de la comida, qué sé yo, pero vos, flaco, cobrás eso en dólares. Y esto todo comenzó en la época de Menem, que se empezó a hablar de los dólares y que la gente se creía que estaba en Estados Unidos. Un discurso neoliberal imperante. Y la cultura porque pero a mí me pasa, yo cuando tengo un poquito de cosas voy y compro. Y porque me sale por inercia. No, a ver, lo que hacen Trump también es un formato yankee que lo hacen con nuestro idioma. Vos necesitas esos dólares porque estás dentro de un ecosistema que si vos no tenés dólar, sos un pelotudo que no supo invertir. Y aparte YouTube te pagan dólares, Facebook te pagan dólares, ¿entendés lo que te quiero decir? Ahora el gas a Rusia se lo tiene que pagar en rublos, acordate. Exactamente. No, el tema, ¿sabés qué pasa con lo cultural? Porque ese es el tema, desde Fidel Castro hasta, qué sé yo, Marx, hasta lo que sea. Ese es el huevo de la serpiente, que hay que realmente enfocarse. La cultura, la batalla cultural. No, hemos perdido la batalla cultural. No, nunca. La hemos perdido la batalla. Nunca des por perdido la batalla. No perdimos la guerra. No, pero ni tampoco la batalla. Pero fíjate para que Milei sea lo que sea hoy, es porque en parte hemos perdido esa batalla cultural. Pero ¿cómo el gran porcentaje de personas que apoyan a Milei es la juventud, Carlos? Es mentira eso, es mentira. O sea, hay juventud, como en todos lados hay juventud. No, pero
la que tiene Javier. Pero yo estuve el 24 de marzo en Plaza de Mayo, sí. Había mucha juventud. No, pero sí, tenemos la... Y bueno. Pero somos lo que, a ver, es esa generación... Pero es lo que te quieren meter en la cabeza. No. Hay mucha juventud. En las redes sociales de Milei es impresionante. Sí, bueno, pero ellos manejan las redes sociales. Y cuando ves un acto de Milei es impresionante. Y ellos manejan el acto de Milei. Pero son muchos. Sí, nosotros tenemos sí, pero el 24 de marzo nunca van a llegar a hacer una plaza como el 24 de marzo. No, ni como el 24 de marzo. Entonces, ni como el 24 de marzo ni como el 9 de diciembre que se convirtió en calabaza. Entonces eso es un granito más que suman a que vos pienses algo que no pensás. Es así. Entonces, hay que ser tan pillo. Yo estoy convencido de que dentro de las juventudes, yo estoy convencido de que dentro de las juventudes del radicalismo, del trotskismo, del peronismo y de los liberales, quienes están por encima del resto, hoy son los liberales. Estoy convencido de eso. No hemos llegado porque no tenemos un plan comunicacional, que ellos lo tienen a la perfección, en el tema de las redes sociales, etcétera, a ese sector. Yo veo a pibes en mi edificio. El otro día salió el hijo de un vecino, de Fernando. A vos, 15 años el pibe. A vos te vamos a hacer mierda, Peroncho, porque ahora el próximo presidente va a ser Milei. Y yo te juro, me decía este bobo, le da un soplamoco atrás de nunca. Me decía el padre, porque... Bueno, y en los colegios... Pero eso es otra cosa, Ezequiel. Hay tendencia. Pero eso es otra cosa. Eso, o sea, que sea el próximo presidente... No es ni más... No tiene chance, No, ya sé que no, pero no es ni más ni menos... Yo creo que es más siniestro Macri en ese sentido. Que es lo mismo, pero no lo dice. Igual que los periodistas. Los periodistas dicen, somos periodismo independiente. Y no son periodistas independientes. Pero no sos independiente, claro. Ahora, ¿qué es más siniestro? El que dice, ¡ay, yo quiero quemar la Casa Rosada con el Banco Central, una bomba! Y esto, el otro. Ese que es un pedo. O Macri. Sí. O Macri. Que, viste, violín en bolsa, este acá, yo voy a jugar al beach, porque a ver si no pierdo la mano. Me lesiono. Tengo carpetazos de todos. Entonces voy armando, eso sí me parece el reptiliano. Y sí, no, pero y aparte que tiene todo el apoyo de la estructura del radicalismo. Tiene toda la estructura yanqui. No te olvides el marco. El marco lo neoliberal eso lo apoyan, lo llevan. Bueno, nosotros tenemos uno adentro que también está con la embajada. No nos podemos olvidar, Carlos, de Sergio Tomás Massa. No nos podemos olvidar. Sí, igualmente son en el frente de todos hay que. ¿La votaste a Cristina? No, nunca voté a Cristina. ¿Por qué? Porque yo estaba, a ver. ¿Te gustaron los gobiernos de Cristina? A mí me gusta Cristina, pero no apostaba al kirchnerismo. No apostaba a eso. Y cuando empezaste a ver yo en esa época los derechos adquiridos que empezaron a darse. Sí, lo veía como posibilidad. Y es más, en el último periodo me gustaba el kirchnerismo. Pero ¿qué pasaba? Yo no iba por el lado de la izquierda. Si te pones a pensar, Trotsko a full. O quizás anarquista de izquierda. ¿Entendés? Vamos con Carlos, espalda con espalda, metralleta con metralleta, vamos. Pero eso fue modificándose. A mí se me hace la cabeza así con la pandemia. La pandemia a mí me enseñó muchísimo. Primero que con la agrupación... Se te dan vuelta los moños, ¿no? Con la agrupación, nosotros con la agrupación Concertación Todas, hicimos mucha solidaridad. Estuvimos en merenderos, en Garín, hicimos donación de sangre. Cuando había poca sangre, empezamos como a mover. Yo fui a donar sangre un par de veces, me conecté con Fundación Hematológica Sarmiento. Ahí hicimos como
se amalgamaron. Un discurso común y empezamos a hacer campañas de donación de sangre. Hicimos una grande en Plaza de Mayo, que es nuestro lugar, Plaza de Mayo. Sí, Plaza de Mayo es el lugar de lucha siempre. Entonces la agrupación estuvo ahí y donó sangre, y vino gente, donó sangre. Y ahora si te digo, yo no me afiliaría a ningún partido. Pero si te digo, ¿a qué partido te afiliás? ¿Vos conocés el Partido Solidario? Sí. A ese partido me afiliaría. Partido Solidario creo que está... Heller. Carlos Heller. ¿Por qué? Si hay que... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vos venís cuando quieras. Genial. Sí. Igual te reemplacé bien, ¿eh? Me reemplazaste bien, sí. El Tano Seminario nos hace la columna de humor. Pero si no conocemos, ¿sabés dónde? El Sonámbulo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Con Ariel Carranza y Guso. Naftalina. Naftalina, para que nadie se apolille, que un día llevaste una cosa, ¿cómo se llama? Una pastafrola de membrillo y batata. Que lo volvimos loco ahí. Impresionante. Me encantaba. En Radio América cuando existía. Pobre, está medio mal de salud, pero Ariel está ahí. Ah, sí, está mal de salud, sí. Julián falleció, el padre, ¿no? Sí, bueno. No Ariel. Tano me tiene que hacer columna de humor y me la baja con el No, eso lo hago yo, perdón. Sí, no, claro, sí. César está delicado de César salud. Guso, sí. César Guso está delicado de salud, pero Ariel sostiene, digamos. Sostiene el programa, sí. No lo tiene más el programa en trabajo, pero no sostiene el programa, pero digo, yo me comunico mucho con él está en estado medio vegetativo, que César, pero bueno, confiemos y le mando un saludo a María Luisa, la mujer de César. Le mandamos un saludo en serio porque también nosotros nos reímos, pero son tragedias. Y es gente maravillosa. Qué buena gente que son. Levantemos un poco, ¿cómo está la política económica? Está hermosa. Recién le pude comprar un chocolate. Una pastafrola, pero en cuotas. ¿En cuotas? Sí. Bueno, 12 cuotas, plan 2 de hora 12. Menos mal que existe la hora 2. Menos mal. Entonces te vas al partido de Heller. No, digo, si hay que anotarse en un partido, yo me voy al partido de Heller. ¿Y por qué no el peronismo? ¿Qué tenés con el peronismo? ¿Qué visión tenés del peronismo, Carlos? Y es como la médula espinal de los derechos, de la ampliación de derechos. A mí me gusta mucho el peronismo, pero le tengo mucho respeto y fui siempre crítico del peronismo, y yo necesito seguir siendo crítico del peronismo. Vos decís que si estás adentro dejás de ser crítico. Sí, porque hay que obedecer al vertical. Sí, que no. Yo me la revelo la producción. Sí, pero después te mira todo y te decís, ¿qué pasó? Igual, ¿qué pasó? Heller es un hombre que sabe mucho de economía, Heller. Sí, y el mismo tiempo... Juan Carlos Junio, que se llama, que es el segundo. Totalmente. Te digo que para economía sería un tipo fenómeno. Y además adhieren a los socialistas utópicos, que a mí me encantan. Exacto. Pusieron a Han, que lo conoce la abuela nomás. Ahora en Secretaría de Comercio. ¿Por qué habla bajito? ¿Lo dice bajito? No, tengo la voz tomada. Claro, porque vino de gritar los goles de Boca. Claro. ¿Y vos de qué sos? ¿De Boca? No, porque acá tenemos un racingista que llora. No, loco, yo estoy contento. ¿De qué estás contento? Tenemos un equipo que juega lindo al fútbol. Muy bien. Salimos campeones, pero bueno. Somos los que más puntos sacamos del torneo. Si hubiera estado en Francia salíamos campeones, como el PSG. Debía tirar el colegio. Bueno, ¿con quién estamos? Sí, está desesperado el operador. Estamos con Carlos Belloso, una hermosa visita que hemos tenido aquí en la AM 1300. Carlos, la verdad, agradecerte
infinitamente por esta visita. No va a ser ni la primera ni la última. No, para nada. ¿Estás por acá por el barrio de Villa Yo vivo a 3 cuadras de acá. Ah, estamos en todo. Sí, así que en cualquier momento me tenés. Nosotros con el tono estamos en Caballito. Somos de Caballito, claro. The Little Horse somos nosotros. Little Horse era mejor. Little Horse, Flowers, Eleven. Esos son barrios. ¿Por qué no le pedís que te haga algo del vasquito de ese personaje? El vaquero. Ayer lo vi haciendo de Cámpora. Dieron en una película. Unidad 15. Unidad 15 era Cámpora ayer. No. ¿Y cómo vota Yeller? Ya era Cámpora. No, película. No entré en ningún. Yo todavía no estoy en ningún. No, claro. Pero si me meto en voy a ir, porque me gustan los socialistas utópicos. Y sí. Bueno, tuve que personificar a mucha gente. Y hice el apropiador de Cabandier, de Luis Falco. En televisión por la identidad. Sí. Que yo me conecté con Juan, con Juan Cabandier y en ese momento me dijo, tenía que ser belloso para ser un real hijo de puta como mi viejo, como mi apropiador. Y fue realmente, para mí fue algo increíble, porque yo a veces estoy destinado y a veces me siento elegido. Pero te salen esos personajes a la perfección, Carlos. Más allá de eso, tomar conciencia y que después de ese programa haya un llamado masivo a las abuelas, a mí me deja el alma flotando. Sí, porque al final, o sea, el objetivo era ese. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y yo tuve que hacer un personaje para ese objetivo. Y esa es la actuación, esa es la cultura. Bueno, yo la voy a hacer colega ahora cuando en agosto. La película esa, ¿cuándo se estrena? Se iba a estrenar el 12 de mayo, pero parece que el Vasco Tacé metió, no sé, la cantidad de denuncias penales. Parece que se va a estrenar, si Dios quiere, Los Bastardos. A lo mejor lo mandaron a buscar premio primero y después la estrenan. A veces pasa eso, ¿no? Claro. Porque están en festivales. Hacen eso, hacen eso. La tienen para que sea. Usted como actor en el cine argentino, imagínate que. ¿Con qué director? Con Pablo Yotich, una película que es la única película argentina que reúne una cantidad de estrellas locales inmensas. Desde Betiana Blum, falleció hace un mes Arturo Bonín. Rodolfo Rani, Pablo Rago, Betiana Blum, Che Guevara, una banda, Virginia Lago, Maggie Bravi. Impresionante la cantidad de Mario Alarcón. Bueno, tenemos 2 Oscars ahí, con Pablo Rago y con Mario Alarcón tenemos 2 Oscars con El secreto de sus ojos. Así que yo quiero que se estrene ya, porque quiero verme, a ver de qué se trata. Verme en la pantalla grande, que debe ser una locura. Vos estás acostumbrado. Sí, pero es muy... Debe ser muy fuerte. Es muy fuerte. Yo desde los Messi que lo veo a Carlos de los Messi con Damián Drexi, es espectacular. Estuvimos hablando del under, del circuito under, paracultural, pero para mí como el Vasquito no. El Vasquito supera todo, ¿no? Fue algo. Y sí. Fue algo tremendo. Sí, muchos me recuerdan de Tumbero, Tumbero, con Natalia Oreiro. ¿Al Vasquito lo tuviste que laburar mucho? No, más o menos. Yo hice más un personaje más teatral. Ella era más teatral, ¿no? Sí. Y entonces ahí me tuvieron que empezar a bajar. Y quedó eso, porque yo iba a hacer otra cosa y los directores empezaron a bajar, hasta que quedó eso, y fue un personaje muy lindo para mí. Fue explosivo. Fue lo más popular que hice. Sí. Después, hice con Natalia Oreiro Sos mi vida, que también a nivel popular. Y Tumberos a nivel popular también. Fuerte. Porque lo vio mucha gente. Y fue otra cosa también, que me llevó para otro lado, así que estoy contento con la... Y ahora que contanos o pasanos el chivo en que andás, Carlos. Yo ando en bicicleta, siempre anduve en bicicleta, sos testigo. Sí, yo fui a la radio en bicicleta. Sí, señor, porque era como las 2, 3 de la mañana, si había colectivo no podías tomar. Claro, siempre me voy en bicicleta. Aparte porque andando en bicicleta yo siempre me siento en un barrio. Por más que ande en Capital Federal, Corrientes y Esmeralda, yo me siento en un barrio. Corrientes y Callao, el chaval. En bicicleta sin manos estás y en un barrio. Y no sé, me dispersé. ¿En qué estás? Yo estoy grabando 2 cosas en este momento. Una que se llama División Palermo,
que es una guardia urbana inventada, una ficción, va a salir en Netflix, que es con integrantes de capacidades diferentes. Entonces, bueno. es una ficción, digamos, humor negro, pero al mismo tiempo, bueno, ahí lo dirige Santiago Koroski, y bueno, va a salir para Netflix, estoy en eso. Y la segunda parte de Yossi, el espía arrepentido. Mirá. Sí. Que yo sí aparezco, a partir del 5º capítulo aparezco, y no me matan en la primera temporada, entonces aparezco en la segunda temporada. No te para arriba. Y entonces me voy a Uruguay a hacer la segunda temporada. Muy bueno, Carlos, felicitaciones. Estoy contento, sí. La verdad que es un placer. ¿Qué te parece? Haberlo tenido, sí, un lujo haberlo tenido, Carlos. Me sorprendió cuando lo vi. Carlos, le vamos a dar ahora, me voy a una tanda, vamos a charlar fuera de aire. Le vamos a meter con este tema que para mí es prioridad. Y aparte yo agradezco a la gente que enseguida hace causa. Viste que yo te dije, yo voy tranqui, yo no esfuerzo los tiempos ni las personas. El que se hace causa conmigo, le agradezco y voy a estar agradecido toda la vida, y al mismo tiempo los que no, trato de hablar para que sepa lo que siento, y entonces se trata de discutir, discutir bien amigablemente, ¿no? El Tano está en otro lado, no tenés idea. Estamos hablando de que Carlos no es reconocido como excombatiente, y son 9.500 los que están afectados, y ahí estuvimos cuando nos cruzamos el viernes acá en la calle, que nos conocimos por primera vez, intercambiamos teléfonos y estuvimos todo el fin de semana hablando sobre ese tema, a ver con quién podíamos hablar, con quien yo le dije yo estoy a disposición. Vamos a tratar de charlar con de charlar con aquel. Tenemos una ley en el Congreso que no se trata y que describe pura y exclusivamente el teatro de operaciones en pleno conflicto. Y yo estuve dentro del teatro de operaciones, siempre haciendo teatro. Sí. El teatro de operaciones. Y claro, en un decreto anticonstitucional, en la época de Alfonsín, que después lo ejecuta Menem, corre en el teatro de operaciones 200 millas mañana, como si todo el litoral marítimo no existiera. Que quedó un montón de gente afuera. Claro. Estaban con una carpa incluso ahí en la Plaza de Mayo. Bueno, en la carpa de Plaza de Mayo, bueno, estamos hace un montón de años. Sí. Pero ahí fue también el primer reclamo que hicimos fuerte en la carpa de Plaza de Mayo. Después hicimos con otra agrupación Tom Toas, y ahora estoy en Concertación Toas, que es la agrupación está prolija, haciendo las cosas bien. Tenemos un proyecto de ley para que se trate, y estamos tratando de impulsar a los diputados para que la traten. Sergio Massa, que vamos a ver si activan, ¿no? Con el presidente, tocando. Me contaba un compañero que estuvo ahí en las Malvinas y todo, y le dieron como un subsidio, un reconocimiento, le dieron como una pensión, pero que es una pensión sin aporte. Entonces no le toca a PAMI. Y él se tiene que pagar la obra social, o sea que la plata que le dan como pensión es una pensión sin obra social. O sea, se tiene que pagar él una privada aparte. Lo mataron al tipo. Me convenía más tener una pensión. Viste que ahí te dan una pensión, no sé, llegás a una determinada edad y te dan una pensión. La jubilación. La jubila con moratoria, qué sé yo. Claro. Esa tiene PAMI. Claro. O sea, vos llegas a una edad que te enfermas y vos tenés una pensión sin aporte que no tiene PAMI, una barbaridad. Bueno, 9.500 que estamos reclamando esto no tenemos nada. Ni siquiera en los 40 años que se cumplieron del conflicto por Malvinas, que así nos gusta decir, el conflicto de guerra por Malvinas, conflicto armado por Malvinas, en los 40 años no estuvimos en ningún lado, y nos prometieron cosas que no se cumplieron. Entonces vamos a tener que seguir con el reclamo. Y yo, dentro de mis posibilidades, vos sabés que le damos a él. Y aparte yo arranco un programa ahora con el diputado Valdés, con Eduardo Valdés. Bueno, Eduardo sabe de todo lo que venimos haciendo, y no arranca. El rastrojero es como un fogá. No arranca, le dan el caso y no arranca. Yo lo veo más como un rastrojero, viste, que ni siquiera, y no arranca.
Pero igual, bueno, todos los que hacen causa con nosotros nos dan fuerza. Así que el gordo Valdés está haciendo fuerza y bueno, y esperemos que va a salir. Sí, tiene que Yo salir. creo que a esta altura del partido fue la nota o la charla de café más larga que tuvo Belloso, pero en Italia me dicen Veloso. Viste que las dos L la Claro. 1 hora y 20 casi de charla de café con Carlos Belloso. Me encantó y me encantó encontrarte de nuevo, Tano. Gracias, Carlos, gracias por venir. No, a ustedes por... Ahí estábamos charlando con Carlitos Belloso para todos ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Son las 19:20 en toda la República Argentina, baja la temperatura, 16 grados 4 la actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanda de 5 o de 6. Tanda de 6 minutitos. ¿Te comiste todas las tandas? ¿Tiene que vivir, tanda de 6. Y a la vuelta, el Tano Seminara con su humor y Mauro Bricios hablando sobre este proyecto de ley contra la fake news. Dale. Sacamos la foto, Tano. Dale. Anda viendo la foto, Tano. ¿Sacás foto? ¿Sabés cómo?